¿Qué tal? Vamos a poner esta pantallita aquí. Em, Bien, estamos en esta clase, es la número 8 de Excel básico. Vamos a ver hoy funciones de texto, algunas funciones básicas y también funciones básicas de fecha y hora. En el siguiente nivel veremos otras más complejas. Pero vamos a empezar con unas funciones pues, más tranquilitas, más básicas. Bien, tenemos este archivo, bueno, este ejemplo de, de funciones. Voy a poner un poco de zoom. Ujú. Tenemos este pequeño ejemplo de unos CURPS, ujú, de ciertas personas. Vamos a suponer que tenemos una base de datos muy grande en las que tenemos aquí la cédula única de registro de población que representa nuestros datos principales como para identificarnos como, vaya, como personas ciudadanas. Entonces, viene las 4 letras que identifican el apellido, materno, paterno, nombre, la fecha de nacimiento, donde naciste, tu sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la homoclave de referencia. Ok, vamos a utilizar este registro. Si ustedes tienen, por ejemplo, una cadena de una clave para, no sé, que identifica a un empleado en una empresa, una cadena que identifica un estudiante en una universidad, etcétera, etcétera, pues también les puede servir estas funciones que vamos a ver. Generalmente de una cadena podemos extraer cierto contenido, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, también un pequeño párrafo en la que pues, se simula o se identifica una estructura única, como por ejemplo, pues no sé, la fecha con una clave, el folio con un nombre, etcétera. Entonces, podemos extraer, a veces tenemos la necesidad de extraer pues, partes del texto. Debe ser claro, para que funcione con una base de datos grande, debe ser homogénea, debe ser parecida en todas las columnas. También se puede ocupar por partes en el caso de alguna depuración. El chiste es que nos sirve estas funciones para extraer el contenido de en este caso, de una celda de texto. O sea, los corpus están identificados como textos, pues tienen letras y números. Entonces, si tú tienes una cadena de texto, pues podemos ocupar estas funciones de texto. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver algunas. Vamos a poner aquí. Funciones de texto. Ujú. Bien. Ah, bien. Eh, por ejemplo, si queremos extraer eh, los caracteres iniciales de un texto, vamos a ocupar la función que se llama derecha, aparte de las, las primeras letras, ¿no? Vamos a poner primeras letras. Las primeras letras de un texto se pueden extraer con la función derecha. Voy a ponerlo con mayúsculas. Entonces pónganle ustedes ahí, derecha. Igual, derecha. Seleccionan, aquí tiene 2 parámetros. El primero es el texto de donde vamos a extraer, coma,
Y aquí dice el número de caracteres. El número de caracteres es qué tantas letras vamos a extraer desde el principio. Ujú. Por ejemplo, aquí si le ponemos 4, pues extraerá los primeros 4. Ah, perdón. En este caso son los últimos. Perdón, perdón. Es en este caso los últimos. Sí, porque están en la derecha. O sea, están a la derecha del texto. Entonces, fíjense, extrae RL4A9. Si lo copiamos, pues entonces extraerá de la derecha. Perdón. Sí, sí, sí. O sea, en la mañana que uno se nortea. Entonces, de la derecha son los últimos. Y los primeros, la función se llama izquierda, claro. Ujú. Izquierda. Aquí, en izquierda, seleccionan el texto, coma y número de caracteres desde la izquierda. Por ejemplo, si queremos 4, 2, pues entonces ahora sí, desde la izquierda extrae a O. Si lo copiamos, como en este caso son celdas relativas, sea CX, sea O. Entonces extrae desde la primera y las últimas. Ujú. ¿Sí? Ok. Para esto vamos a hacer un ejemplo de la homoclave. Ujú. De la homoclave. Vamos a suponer que quisiera yo ahora extraer, mm, pues si nos dan una base de datos con las puras homoclaves y yo quisiera extraer de ahí la fecha de nacimiento, pues entonces ocuparía la siguiente. Voy a ponerle un poco más de zoom. Más bien este que está muy chiquito. Ahí está. Ahí para que se vea. Fíjense, en el siguiente ejemplo vamos a vamos a suponer que extraigo la fecha de nacimiento empezando por el día. Ujú. Día de nacimiento. Vamos a ahora ocupar la función. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. La función aquí se llama extrae. Nada más que, dependiendo de la versión que tengan, o bueno, mm, a veces dice extrae. Si ven que dice extrae, pues entonces es la que tiene su versión. Pero a veces puede ser met. Entonces la buscan como extrae, como met. Es la misma, nada más que, pues en algunas versiones la pusieron diferente. Bien, extrae. Extrae solita. Sí. Si la tienen ustedes y les aparece esto, todo bien. Extrae. Bien, igual, el texto. El texto es el que voy a extraer. Aquí son tres parámetros. Tres parámetros, fíjense. Dice aquí, coma. Posición inicial. Aquí no nada más debes de decirle cuántos caracteres quieres, como hace rato en derecha o izquierda, sino que le tienes que decir desde dónde. Entonces, la posición inicial, por eso les digo que los datos deben ser homogéneos, porque todos deben de tener la misma estructura. Entonces, la posición inicial es precisamente a partir de qué carácter va a empezar a extraer. En este caso, el día de nacimiento, les recuerdo, se pone el año, el mes y el día después de de los cuatro caracteres del nombre. Entonces, fíjense, la A, en este caso, en el ejemplo que está aquí, la A es la posición 1, la O es la posición 2, la C es la posición 3, la D es la posición 4. Claro, de todos los corps aquí en México, pues los cuatro letras representan pues, partes del nombre y apellidos.
Luego empieza la estructura de la fecha. Ujú. Entonces, a eso me refiero con la posición de caracteres. Bien, el 1 es la posición 5, el 0 es la posición 6, el otro 0 de mes, la posición 7, el 3 es la 8, entonces a partir de la 9, 2, 4, 6, 8, 9. Entonces a partir de la posición 9, de ahí va a empezar a extraer. Entonces le ponemos 9, coma, ¿y cuántos números a partir de ahí? ¿O cuántos caracteres a partir de ahí va a extraer? Pues nada más quiero que extraiga 2. Entonces así está. Enter. Y ahí está, así de fácil extraen en forma de general, como un formato general, de una cadena de texto, extraen de la parte del medio del texto. En este caso, por los 10. 15, si se fijan, está bien 08, 13, 07, 22, 04, 01. Vean cómo ya extrajo el día. Vamos a hacerlo igual con el día. Si estuvieran ustedes si estuviéramos en presencial, les diría, hagan la práctica, a ver si es cierto. Pero bueno, ustedes háganla y yo supondré que lo están haciendo. Bien, vamos a ponerle en lugar de día de la semana, mes de nacimiento. Para el mes de nacimiento, a ver, háganlo, traten de hacerlo. Sería igual extrae, porque está en medio. Extrae, paréntesis, el texto, coma. El mes de nacimiento está a partir de la 7, ¿no? 7, coma, y a partir de ahí quieres extraer 2. Ahí está. A 4, 7, 7, 2. Listo. Revisan que esté bien. 3, 6, 9, 10. Muy bien. Es la parte del nacimiento. Y el año, lo mismo. Extrae de la fecha, coma. La posición ahora va a ser la 5. La posición 5 y de ahí la 2. Si se fijan, lo único que cambia es la posición en la que voy a extraer. Aquí fue la 9, aquí fue la 7 y aquí fue la 5. Pero voy a extraer en los tres casos, pues, dos caracteres. Ya está. Ujú. Van a decir, ¿esto qué es esto? Bueno, es la estructura del año 2010, 2010, 2010. Estos son básicamente niños, ¿no? Entonces, mm, digo, se puede quedar así, sin embargo, podemos cambiar la estructura más adelante para que diga 2010, porque en realidad en el cuerpo no aparece más que los dígitos finales del año, como en el RFC. Entonces ahí está. Entonces ya tienes tu estructurado el día, mes y el año de nacimiento. Si quisieras, por ejemplo, el sexo o el género, pues, de la persona en el cuerpo, entonces me parece que es la siguiente, ¿no? Sí, es la siguiente MH, o sea, M lo identifica el cuerpo como mujeres y H como hombres. Sí, creo que es la siguiente. Entonces aquí vamos a poner género del COP, ¿no? Mm, Género en la cadena del cuerpo, pues igual. Extrae, le ponemos aquí clic, coma. ¿A partir de dónde está el género? A partir del 09, 10, a partir del 11. Y ahí nada más quiero un solo carácter, porque nada más identifica el corp como un solo carácter. Ahí está. A ver. Ah, qué bonito. No sabía. Sí, efectivamente. Efectivamente, esos son. Sí, en este caso, bueno, las primeras, ahorita vamos a hacer un ejemplo de unión, pero la estructura
es más o menos, bueno, hay unas reglas entre vocales y consonantes, pero en general, las primeras 4 letras es como se conforma también el RFC, que ya lo veremos ahorita, que sería la primera letra o la primera vocal de tu apellido paterno, luego la primera vocal de tu apellido materno y luego tus. Ujú, exacto. Entonces ya lo iremos identificando. Sí, el de ahí. Entonces, ¿cómo se conforma? Sí, año, mes, día de nacimiento, el género, el lugar de nacimiento, y así sucesivamente. Y al final tiene una clave para que no se repita. Bueno, ok. Entonces esas son las funciones de izquierda también. Hay una función que te dice cómo unirlas, cómo unir esas, esas, esas- esos caracteres, cómo podemos unir esos caracteres en ciertos casos, ¿no? Vamos a suponer que queremos aquí unir, ok, ya saqué el día, el mes y el año de nacimiento, ¿sí? Para que se separe, por ejemplo, si quisiera yo separar en esa forma, ok. Entonces, pero ¿qué pasa si lo quisiera unir en un formato aquí de fecha? Entonces aquí vamos a ponerle fecha única, ¿m? Más o menos. Ponemos igual y le ponemos la función concatenar. Concatenar une varios elementos de texto. Ujú. Bien, aquí te pide el texto 1. En este caso, fíjense, lo que queremos unir ahorita es las cadenas estas de la fecha de nacimiento. Empezando, vamos por el día, damos clic en el día, coma, si quiero que se separen con un carácter. Los caracteres en las funciones, los caracteres dentro de las funciones se deben separar con comillas. Entonces, así se deben de representar con comillas para que eh, Excel sepa que dentro del parámetro estás poniendo un texto, no una referencia de celdas o un número. Entonces, con comillas, recuerda. Le ponemos una diagonal, ponemos comillas, coma. Luego le ponemos el mes, coma. Acuérdense que la coma es para separar cada texto que vamos a unir, coma. Luego, otra vez voy a poner las comillas, diagonal, comillas, porque voy a poner también una diagonal después, coma, y luego el año de nacimiento. Ujú. Ahora sí puedo cerrar el paréntesis o darle enter, porque nada más quiero concatenar eso. Ahí como está, enter. Y ahí está. Ahí está tu nuevo formatito de fecha. Fíjense, 8 del 6 del 10, 13 del 9 del 10, 7 del 10 del 10, pero ya se concatenó con una diagonal, ¿sí? Para poder convertirlo a fecha, ¿no? Más adelante. Pero ahorita está como unido como texto. Claro, esto ya lo puedes copiar y pegar. Si lo quieres hacer ahorita no vamos a ver esa función por el momento, pero si lo quieres copiar y lo pegas así, lo pegas como valores, sí es como si lo recapturaras, ¿no? Acuérdense, aquí hay varias opciones abajito del pegar, copiar, y abajito del pegar en la flechita hay unas opciones que puedes ocupar. Vamos a ponerle esta de pegar valores. Ujú. Y aquí te va a dar una advertencia. Te va a decir, esta celda contiene una cadena de fechas representadas con solo 2 dígitos para el año, porque nada más tiene ese año, ¿no? Y ya le das clic ahí. Y fíjense cómo aquí dice en qué lo puedes convertir. Dice convertir en 2000, porque también puede ser 1910, ¿no? Entonces aquí te dice convertir te ayuda a convertirlo en año 2000, porque en este caso yo estoy seguro que mi base es de niños, entonces es su fecha de nacimiento, ese es. Entonces ahí está. Ya copiando y pegando valores, Excel te ayuda a ponerlos.
la fecha en formato completo. ¿Sí? La fecha en formato completo. Entonces aquí ya le pones este. Ahora sí, esta es la fecha de nacimiento. Entonces ahí está. Órale, profesor. ¿Qué fue lo que pasó? Extraje. A ver, haciendo un pequeño resumen. Nada más déjenme saludar por aquí. Otro, darle la bienvenida. Bien. eh, Nada más para hacer un repaso, lo único que pasó fue que aquí utilicé una función derecha para extraer desde la derecha 4 dígitos. Aquí de 4 caracteres. Aquí ocupé la función izquierda para extraer de la parte inicial 2 caracteres. Aquí para sacar del medio del texto eh, el día de nacimiento, mes y el año. Lo extraje del curve y aquí lo uní con la función concatenar, poniéndole unas diagonales separadas con comillas en cada una de las comas. Aquí copié, pegué valores y Excel automáticamente me dijo que lo identificó como fecha y que si quiero completarlo con 2000. Y listo. Entonces ya este ya es formato de fecha. Ya lo podemos trabajar con formato de fecha. Y listo, es lo que hemos hecho. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo para utilizar estas mismas funciones. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Para repasar. Vamos a hacer ahora una simulación del RFC. O sea, no vamos a considerar ahorita, vaya, las reglas específicas de, de las vocales y consonantes que tiene la estructura del RFC. Pero es nada más para practicar. Entonces, fíjense. Vamos a suponer que aquí yo voy a poner nada más el apellido paterno, que es como se conforma. Aquí voy a poner el apellido materno. Estamos haciendo otro ejemplo. Y aquí el nombre, o como iniciarían algunos de mis nombres, ¿no? De pila. Luego mi fecha de nacimiento. Pero vamos a suponer que tenemos precisamente los días. Vamos a ver. Aquí en la fecha de nacimiento, si ustedes quisieran extraerlo así, pues entonces también tendría que ser como fecha, como texto. Sí, ahorita que vamos a ocupar este ejemplo. Bueno, vamos a hacer nomás una filita. Entonces vamos a ponerle aquí que es formato de texto. Y vamos a ponerle aquí alguna fecha de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, 20 de febrero de 1980. Decir algo. Y aquí vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle aquí apellido materno, no sé, por ejemplo, Contreras, apellido materno, Martínez, nombre, no sé, por ejemplo, Hugo. Entonces aquí podemos primero hacer la estructura por separado del RFC. Para el RFC habíamos dicho que primero son las 2 primeras letras del apellido paterno. Sea cual sea ahorita, no vamos a respetar las reglas específicas. Entonces aquí la parte 1 del RFC sería igual izquierda,
izquierda del apellido paterno, coma 2. O sea, izquierda, coma 2. Bueno, texto y coma 2. Así. Izquierda, clic en el texto del apellido paterno, coma 2. Igual, si estuviera en una base de datos, pues también lo podrían hacer. Luego, la parte 2. La parte 2 es la primera letra del apellido materno. Entonces, igual, izquierda, en este caso le dan clic en el apellido materno y nada más, coma, quieren 1. Y ahí está. Órale, profesor. Luego, en el nombre, nada más es el primer nombre, primer carácter del nombre. Parte 3 del cuerpo sería a igual izquierda, en todos los casos son izquierda, eh, el nombre, solo que ahora le dan clic en el nombre. Ahí está, izquierda, clic en la celda de nombre, coma 1. Entonces ahí tienes la estructura de tu corpus, que es también esta estructura, estas 4 letras. Así se conforman las 4 letras del cuerpo. Para los que no lo sabían. Ok, luego parte 4. La parte 4 sería, entonces, de la fecha, sería eh, el año. Entonces el año, como hace rato lo dije al principio del video, que por cierto, había pensado que era derecha, pero lo puse al revés. Pero en este caso, pues es derecha. Derecha, sí, ya me estaba confundiendo al principio. Derecha. Derecha de la fecha de nacimiento, coma, y nada más quiero los últimos dos, porque no quiero, pues el CURP no está conformado por los 4 dígitos del año, sino nada más por los últimos dos. Enter. Luego, la parte 3, la parte 5 es extrae, que ahora sí voy a extraer el mes. Extrae de esa misma fecha, coma. Vamos a ver la posición inicial. El 2 es el 1, el 0 es la posición 2, la diagonal es la posición 3. Los caracteres también pueden ser espacios en blanco o caracteres especiales, ¿no? Como en este caso la diagonal. Entonces sería 1, 2, 3. A partir de la 4 quiero 2 dígitos. O sea, a partir de la posición 4 donde empieza el mes quiero 2 dígitos. A partir de ahí, que extraigo. Entonces ahí está. La parte 6 sería el día. Entonces igual, bueno, el día en realidad está al principio, así que en este caso sería izquierda de la fecha que está aquí, coma, dame 2. Esta, vean, 20 que es el día, 2 que es el mes y 80 que es el año. Y la parte que conforma el nombre del RFC. Cabe aclarar que esto cuando cambien los datos, claro, pues cambia todo el resultado, ¿no? Si aquí yo pusiera, por ejemplo, mi apellido, pues entonces cambia la primera letra. Si yo cambio la fecha de nacimiento también. Entonces, eh, ya es útil para una base de datos y para que lo tengan ahí en algún formato. Y ya nada más para conformar el cuerpo, bueno, vamos a poner aquí la parte 6, que sería, perdón, la parte 7, que sería la homoclave. El el SAT, pues lo pone para que no se revuelvan en el caso de que hay un nombre y una fecha de nacimiento idénticos, ¿no?
porque pues puede haber muchas personas que se llamen con los nombres y apellidos comunes y que nacieron exactamente el mismo día. Entonces, para que no se repitan, pues el, el organismo pues pone unas palabras para identificarlo, para diferenciarlo. Pues vamos a suponer que aquí sí capturado H, vamos a suponer que es HU3, ¿no? Por ejemplo, la moclave. Entonces ahí se conforma, vamos a poner entonces aquí el RFC en nuestro ejercicio. Entonces ya nada más sería concatenar, ya sería por acá, en las versiones más viejitas. En las otras ya veremos otras funciones. Entonces la primera parte es el apellido paterno, la parte uno, coma, por eso lo fui poniendo en orden, coma, la parte 2, coma, la parte 3. Ujú. Aquí pudiéramos poner una coma y entre comillas un guión, ¿no? Podríamos concatenar un guión o un espacio también. Los espacios se identifican con comillas, espacio, comillas. Ujú. Pero aquí lo vamos a hacer todo pegadito. Coma, año, coma, mes, coma, día, coma, como clave. O sea, todo en jalón cada parte, todo junto, con comas, separado con comas y listo. Y ahí está, vean, ahí está el RFC de la concatenación. COMH 800220 HU3, que es órale, profesor, que sería para una base de datos grande, pues ya nada más lo copian todas las funciones y listo, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de cómo extraer textos y luego unirlos vaya, a nuestras necesidades. Aquí, digo, para los que llegaron más adelante, nada más recordarles que aquí, cuando tenemos una cadena de empleado, una cadena de alumno, una cadena de algún folio de un producto, pues entonces podemos extraer partes de esa cadena. Ujú. Ahí chequen el video, nada más acuérdense que aquí es últimas letras derecha y primeras letras izquierda. Muy bien, entonces eso es el ejercicio de las funciones de texto iniciales, las básicas. Hay otras funciones que tenemos en el temario que también son importantes. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplito por aquí. Ujú. Váyanlo haciendo. Si tienen dudas, pues ya me mandan el WhatsApp. Bien, eh, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, a veces cuando quiero identificar el número de caracteres que tiene un párrafo en Excel o un comentario, pues quizás sea importante para cuando quiero subir eh, a una base de datos en un servidor una determinada columna de datos, pues quizás arriba esté limitado a una longitud específica. Entonces quisiera saber quién se pasa de esa longitud. Ujú. Mm, eh, Otros ejemplos podrían ser pues para que la persona vaya viendo como cuántos caracteres le faltan. Vamos a suponer que aquí ponemos un párrafo, un pequeño comentario, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí un poquito más amplio, aquí, para que se vea el comentario. Lo voy a ajustar arriba, para que no se pase hacia acá, acuérdense. Le pongo ajustar texto para que se vaya hacia abajo. Entonces, aquí vamos a poner un comentario. Este comentario es para saber el número de caracteres de una celda. Ok, bien. Tenemos un comentario ahí y aquí tenemos su longitud o su extensión en caracteres, ¿no? Pero sí considera los espacios en blanco.
Acuérdense que los espacios en blanco es un carácter. Entonces esta función es esta que dice largo. No largo de aquí, sino devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Le dan doble clic y nada me le dan en el parámetro único que pide, que es el texto. Le dan clic en el texto y enter. Y ya está. Órale, profesor. ¿Esto para qué nos sirve también? Ahorita pensando, en algunas ocasiones, cuando nosotros queremos transcribir, o sea, traducir un número de texto, pues quizás puedo poner un párrafo completo, aquí una cuartilla. Y entonces te dice también el número de caracteres que tiene. Claro que si te lo pasan en Word, pues también viene abajo. Hay herramientas para saber eso. Nada más que aquí sí está considerado los espacios en blanco. Quizás ahí no podrías cobrar por los espacios en blanco, ¿no? Tampoco. Sin embargo, como les dije al principio, estas son funciones sencillas, funciones básicas, y vamos a ver en el siguiente módulo muchas funciones de texto más, ¿no? y otras también de fecha y hora, que ahorita vamos a tomar algunas simples. Bien, otro ejemplo de aplicación de funciones de texto es si tú le pones aquí a la persona, introduce tu nombre, ¿no? Bien, introduce tu nombre. Solito el nombre, vamos a suponer que aquí le pones introduce tu apellido, paterno, materno, etcétera, lo que sea. Y vamos a suponer que aquí la persona pues, introduce el nombre. Hay una función que si ustedes hacen un formatito, si están haciendo un formatito para acá, bien bonito, en otra hoja, claro, en otra hoja, en otra salida, en un reporte, eh, no sé, incluso en otro archivo, pueden ponerle aquí su fichita de información. Entonces la persona se identifica en la primera hoja y ya en la segunda, pues aparecen sus datos como una especie de ficha, con una fichita. ¿Mm? Por cierto, hablando de eso, vamos a ponerle un ejemplo aquí. Vamos a poner esta para que se identifique. Vamos a poner esta. Control X en otra hoja. Por aquí. Control V. Voy a ponerle también un zoom. Vean cómo funciona. Vamos a hacerlo así. Voy a jalar este así. Este es de fecha. Ok, ahí está. Fíjense. Voy a hacerlo así. El cuadrito que estaba acá lo pasé a la hoja 3. A otra hoja, pásenlo por ahí si están haciendo. Vi aquí, entonces la persona pone su nombre, su apellido. Materno. Aquí, apellido paterno. Y aquí lo vamos a poner el apellido materno. Bien. Entonces les pides a la persona que introduzca tus datos. Es un ejemplo nada más para ver las otras funciones. Bien. Mm, Entonces aquí, en la hoja 3, vamos a ponerle nombres a las hojas. Bueno, no. Vamos a poner aquí nada más en hoja 3. A la hoja 3 le vamos a poner nombre, salida de textos. Bien. Aquí, por aquí, le van a poner en la fichita tu nombre. O sea, nada más nombre. Entonces, aquí en la fichita de nombre, vamos a alinearlo a la derecha. Vamos a poner aquí el nombre de la persona. Vamos a- Y hay funciones en Excel que puedes ponerlas como tú las quieres. Por ejemplo, si tú la quisieras en, en puras minúsculas, ocupas la función que dice minusc. Minusc, la función minusc convierte las letras en minúsculas, pero todas en minúsculas.
Damos doble clic ahí en minus y le das clic. Te vas a la hoja 1 o a la hoja donde tenías la captura y le das clic aquí en esta celda. En esta celda donde va a poner la persona su nombre. Ujú. Órale, profesor. Entonces, lo único que hace la función minus, ahí te dice de la hoja 1, fíjense cómo está, minúscula. La referencia ya no es solo una celda, también es una hoja. O sea, con signo de exclamación, estás identificando que la celda B30 no es de esta hoja, sino viene de la hoja 1. Si cambias el nombre de la hoja, cambia automáticamente la referencia. Vamos a poner aquí origen. Si le pongo origen en la función, va a cambiar a origen. Órale, ¿no? O sea, si cambias una hoja, cambia la referencia en las celdas, en las fórmulas, en las funciones. Ujú. Entonces acuérdense, esto significa la celda B30, signo de exclamación, de la hoja origen. Y entonces conviértela a minúscula, en este caso. Vamos a checar. Si yo le pongo aquí con mayúscula Juan, pues entonces aquí pondrá Juan con minúscula. Órale, profesor. Muy bien. Ujú. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Están ahí todos? Manden un mensaje, digan sí, no dejen Sí, solo. profesor. Sí, muy bien, excelente. Un mensajito, a ver, hay uno. Muy bien, muy bien. Ok, espero que estén checando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo aquí? Bueno, vamos a ver primero la otra. Muy bien, excelente. Eh, Vamos a ver ahora la otra. En la salida de texto, en lugar de minúscula, le voy a poner mayúscula, o sea, mayúsculas. También hay una que se llama mayúscula. Esto te ayuda a que pongan, exacto, esto te ayuda a que en tu formato, como tú quieres que lo capturen, en tu formato aparezca como tú quieres ponerlo. Por ejemplo, aquí si la persona lo hubiera puesto con minúsculas, pues entonces te lo convierte a qué? A mayúsculas, en mayúsculas. Órale, profesor. Y hay otra más que para los nombres propios es muy común, que se llama nombre propio, precisamente. Non propio. Está. Órale. Non propio. Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. Non propio, voy a dar otra vez clic en el origen. Enter. Me pone, órale, o sea, me pone la primera letra con mayúsculas y las otras con minúsculas. Ese es útil para el nombre propio o para nombres de organismos, de, no sé, etcétera, de empresas. Por ejemplo, si yo lo hubiera puesto con mayúsculas todo, por ejemplo, voy a poner mi nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pone? Órale, altas y bajas, o sea, como dicen, ¿no? Altas y bajas, ¿no? O sea, la primera mayúscula es de las minúsculas, ven qué bonito. A pesar de que yo le puse con puras mayúsculas, o si lo hubiera puesto con puras minúsculas, si el usuario lo hubiera puesto con puras minúsculas, de todas maneras, le pone como con altas y bajas. Wow. Muy bien, excelente. Pero ¿qué pasa si yo pongo acá el serrano? Ujú. Aquí, no sé, el otro. Vamos a ponerle aquí. Entonces, ven ustedes. Pues no se pone aquí. Yo quisiera que se pusiera aquí todo. Pues, ¿qué hago? Pues si lo estoy poniendo separado, pues entonces, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ocupo la función de unión. Porque si yo lo pedí por separado, si yo lo pedí por separado, pues entonces aquí lo quiero junto. Entonces, para eso ya lo saben, lo acaban de ver, pero quiero que vaya quedando claro ahora su primera función concatenada. Vamos a hacer su primera función concatenada.
Ujú. ¿Qué quiere decir esto de la función concatenada? La función anidada, como dicen. Es una función anidada, quiere decir que es una función dentro de otra. Mejor díganle anidada para que no se confundan con la concatenada de la unión, ¿no? Una función dentro de otra es anidar las funciones. En este caso, esta función que tenemos aquí la vamos a representar para todo el nombre, ¿sí? Entonces, fíjense, todo el nombre completo, quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nada más estás agarrando el puro nombre, o sea, la celda B30, la celda B30. Sin embargo, podemos anidar una dentro de otra porque tú quieres concatenar. Entonces, para no hacer esto, fíjense, concatenar. Tú pudieras concatenar los nombres, ¿no? Por ejemplo, el nombre, coma, por cierto, aquí en concatenar, coma, primero ponen la coma antes de pasarse a la otra, ¿no? Y tenemos que dejar un espacio en blanco, porque acuérdense que concatenar te junta los textos, pero te los pega, o sea, no te deja espacio en blanco. Entonces, le van a poner comillas, espacio, comillas, coma, luego el otro, apellido paterno, coma, comillas, espacio, comillas, coma, apellido materno. Entonces va a quedar así, ¿ven? ¿Sí? Estoy haciendo nada más el concatenar. Venlo aquí, así. Concatenar, origen, clic en la B30, coma, comillas, espacio, comillas, coma, origen B31, coma, comillas, espacio, comillas, origen B32. Ujú. Esto es para que lo separe, para que lo separe. Ujú. Pero de eso, yo quiero, de esta concatenación que acabo de hacer, les digo que si no pongan este espacio en blanco, este espacio aquí hay un espacio, ¿eh? Si no pones espacios, lo pone todo pegado. Entonces, ahora, de esto yo quiero pasarlo a convertirlo a non propio. Entonces, esta es una función completa, es una función completa que concatena, que une los textos. Pero yo esto es muy común porque normalmente una base de datos los tiene separado. Apellido paterno, apellido materno y nombre. Si lo quieres unir en una tarjeta con ficha como esta, pues tienes que hacer esto. Y si lo quieres convertir en nombre propio, porque te lo capturaron, unos te lo capturaron con minúscula, otros te los capturaron con puras mayúsculas y otros bien. Entonces, para que eso no pase, pues entonces vamos a ponerle nombre propio. Órale, pues. O sea, nombre propio al principio, le das doble clic y vean cómo va a abrir un paréntesis. Igual, nombre propio, nom propio, paréntesis, y al final sí le tienes que volver a cerrar paréntesis. Ahí sí, ya no podemos hacer eso que les decía de poner enter de inmediato, ¿no? Aquí sí, cuando juntas dos funciones, o sea, cuando las anidas, pues sí tienes que poner ahora el paréntesis acá. Ujú. Bien, chéquenlo. Le ponen igual, non propio, abren un paréntesis y adentro la función que dice concatenar, bla, 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 con su cierre de paréntesis. De hecho, aparece con un color diferente. A mí me aparece un color como rosita abajo, rosa bajito. Entonces, dentro del non propio está la función concatenar. Por eso aquí aparecen dos paréntesis que cierran. Un paréntesis cierra la función concatenar y otro paréntesis cierra la función nombre propio. Órale, así que este es su primer de curso, su primer función anidada. Enter. Órale. Entonces aquí si le pones otros nombres, por ejemplo, voy a ponerlo a propósito en minúsculas, ¿no? O este lo voy a poner en minúsculas. Carla, Carla Ivonne, vamos a inventarle uno. Carla Ivonne, este lo voy a poner a propósito en minúsculas, también para que vean la diferencia. No sé, por ejemplo, Hernández,
no sé, por ejemplo, Juárez. Vamos a ocupar poros nacionales. Hagan de cuenta que la base de datos viene así. Claro, aquí vienen filas, pero en realidad están correctas. Entonces vean cómo está el Ivonne Hernández Juárez y aquí en la salida aparece bonito, profesor. Carla Ivonne Hernández Juárez. O sea, esto lo concatenó, pero también lo convirtió todo a altas y bajas. Incluso si alguno lo hubiera puesto bien, hagan de cuenta que este lo capturó bien, pues digo, lo deja así, ¿no? Lo deja bien. Ujú. Si esto lo capturó bien, de todas maneras lo deja bien. O sea, no lo vuelve a cambiar, ¿no? Ujú. Órale. Entonces, aquí lo importante no nada más es la concatenación y el nombre propio, la función non propio, sino la unión de dos funciones una dentro de otra. Órale, profesor. Ok, bueno, y aquí ya en tu ficha, y aquí ya en tu ficha ya le pones otras cosas, claro, pero nada más es para identificar cómo aparecería el nombre con esas funciones de texto non propio, minus, mayus, largo y todas estas que estamos viendo. Hay una también que está en el temario que se llama decimal, pero eso es generalmente para las cantidades, ¿no? Peso, peso de un producto, ya le pones ahí, por ejemplo, vamos a poner 25.032, ¿no? 0.360. Vamos a poner un peso muy específico, ¿no? Entonces la función decimal, esta función decimal, dice, redondea un número al número específico de decimales y devuelve el resultado como texto o sin comas. Ujú. O sea, va a redondear el número a un número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto. O sea, que le pones clic en el número, en este caso, ¿sí? En el número que quieres representar así, coma, número de decimales, vamos a poner que quiero nada más 2. No, vamos a poner que quiero 4. ¿Sí? Y esta parte de no separar decimales o sí separar decimales lo puedes dejar así, dependiendo. Fíjense. Voy a ponerlo aquí para que más o menos entiendan ese último concepto. Fíjense aquí. Voy a hacer la función como le hicimos en la clase pasada directamente en la f de x. Le pongo aquí funciones de texto, que son las que estamos viendo. Aquí hay varias de las que hemos visto. Vamos a ver más adelante, les digo. Y aquí está esta de decimal. Aceptar. Aquí el número, ya dijimos, es este. Número decimal es quiero 4. Y aquí no separar millares es esto que les quería decir. Dice, es un valor lógico para no representar comas en el texto devuelto. O sea, le ponen verdadero. Y para representar comas en el texto devuelto le ponen falso. O lo puedes omitir. En algunos casos es importante que se metan aquí, les decía, para identificar qué es eso. Cuando no sepan qué es uno de los parámetros o no lo recuerden, pues lo pueden identificar así. O sea que aquí le puedes poner falso o verdadero. Ujú. Para saber si quieres el separador de comas o no. Ujú. Ahorita lo voy a omitir y ahorita ponemos otros. Acuérdense también, les recuerdo que aquí ayuda de la función vienen otras cosas como lo vimos en el curso pasado, ¿no? Unos ejemplos. Bueno, así lo voy a poner a aceptar. Ahí está. Vean cómo el número forza, forza la salida, o sea, la máscara de salida, forza la vista de salida, forza 4 decimales, a pesar de que no tiene. Pero esto es a veces muy común para ciertos formatos. O sea, aunque no tengan decimales, incluso por ejemplo, un 25.1. Entonces te forza a poner los 4 dígitos. Órale.
profesor, ¿no? Porque a veces es muy importante tener los decimales, por ejemplo, en 4. Esto es mucho en finanzas o en contabilidad, que, pues porque los centavos son muy importantes para, pues para el dinero, ¿no? Porque si entran muchas repeticiones de centavos, pues ya son pesitos y así sucesivamente. Hay mucho, y sobre todo si son intereses. Si son una tasa de interés, es mucho más importante los 4 dígitos, porque si ya lo estás multiplicando por una cantidad grande, pues esos decimales son muy importantes. Entonces, esa es la única función, dijéramos, de texto que tiene que ver con los decimales, ¿no? Acuérdense que también ahí en el temario, por cierto, de la clase pasada, nos faltó esto del redondeo, precisamente, del redondear. Por aquí nos faltó el entero y el redondear. El entero, precisamente de este mismo ejemplo, vamos a ponerle 25.32. De este mismo ejemplo, vamos a suponer, dijimos entonces era decimal. Vamos a ponerle entero. El del entero, pues es la función entero. La función entero de un número te va a poner pues solamente la parte entera, pero no te la redondea, ¿eh? Bueno, vamos a ver aquí. 75, vean. No te la redondea esta. Porque si tú hubieras puesto esta aquí, control V, y le hubieras quitado los decimales, aquí si hubieras quitado decimales donde dice aquí, disminuir decimales, vean, como es 6, te lo pone 7. Y como es 7, si lo vuelves a disminuir decimales, te pone 26. O sea, te lo va redondeando, ¿sí? Entonces, esto, disminuir y aumentar decimales, redondea al dígito superior. En cambio, este entero no. Este entero, a pesar de que este ya lo superó, no lo está redondeando, no me lo está cortando el 25, el entero. Y si ya le quieres redondear. Si ya lo quieres redondear, entonces si ocupas la función redondear. Y hay varias, ¿no? En este caso, bueno, hay varias con respecto de lo que quieres hacer, ¿no? ¿Sí? Si el dígito superior más alto, superior más bajo, si es par más alto, par más bajo, pero bueno, la función redondear solita, pues es por default, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? El dígito superior, ¿no? Vamos a darle clic aquí y vamos a darle enter. Ah, no, perdón. Falta números decimales, claro. Como número, ¿cuántos números decimales? Vamos a ponerle, redondeámelo a 1. Ahí está. Es lo que más o menos hace este. Vean, si yo aquí le pongo 28.653, vean, me lo redondea. 30.5890. Ahí está. Vean, corta el 30 y este redondea los decimales. En este caso, a un decimal. También le pueden poner aquí a 2 decimales. Y vean cómo redondea, como es 9, el tercer dígito decimal, pues entonces lo redondea a 59. Órale, profesor. Y si le ponen 0, ¿a qué creen que lo redondea? 0 decimales, lo redondea entonces al entero. Órale, profesor. Entonces, vean, no es lo mismo redondea entero, corta. Y redondea el decimal 0, no corta, redondea. O también redondear los decimales, poniéndole números decimales. Órale, profesor. Entonces, esa nos faltó en la última clase, porque en el temario van a decir ustedes, bueno, en el temario venían estas dos de entero y redondear y no las vimos. Pues ya la estamos viendo ahorita. Claro, no lo puse como tema en el vídeo, pero sí está en el temario, sí. Así que, bueno, vamos a hacer ahora las de fecha y hora. Aquí en la hoja 2, en el archivo que les pasé, si no, ahorita,
los que llegaron, pueden ocupar cualquier columna de fechas. Es más, pueden ocupar una columna de fechas, un dato, un solo dato, si quieren, de una fecha, para ver estas funciones. Aquí en la hoja 2, vamos a poner fechas. Ok. Y vamos a ver algunas funciones iguales, repito, básicas de fecha. Ahora, aquí no dice fecha. Ah, qué bueno. La dislexia. Fecha. Ok. Bien. Hace rato las funciones de extraer eran con respecto de celdas que tuvieran formato de texto. En este caso sí son celdas que tienen formato de fecha. Y también podemos extraer del formato de fecha ocupando las funciones de fecha también, ¿no? Por ejemplo, vamos a extraer igual, de la misma forma, el año. Vamos a ponerle igual, año, así, paréntesis. Aquí nada más necesitan el dato del año, o sea, el número de la serie. Acuérdense que este es un número, ¿no? Es un formato numérico. Enter. Ya, con eso les extrae el año. Si alguno de ellos hubiera sido 2010, por ejemplo, pues les pone 2010. Ujú. El mes, para extraer el mes, pues es muy sencillo. También es mes. Y nada más les pide el número de serie de la fecha. Así. Igual año, clic en la fecha. Igual mes, clic en la fecha. Ujú. Claro, les extrae el dígito del mes, ¿no? Vamos a poner aquí que esté fuera de febrero, que esté, digo, de marzo, que esté fuera de enero. Digo, para que haya variadito, ¿no? Para que esté fuera de 8, etcétera. Entonces ahí les extrae el dígito del mes y el día, pues igual. Igual día, le dan clic en la fecha. Enter. Y ya, así extraen el día, el mes y el año. Cuando las celdas de origen son o tienen el formato de fecha. Son fechas o tienen el formato de fecha. Órale, pues. Y cuando son texto, pues se ocupan las otras. Ujú. Muy bien, excelente. También podemos identificar, a veces es muy útil identificar el día de la semana de esa fecha. ¿Sí? ¿En qué cayó? ¿En qué cayó esa fecha? Vamos a poner. Le ponen la función diasem, precisamente. Está diasem. Devuelve un número entre 1 y 7 para identificar el día de la semana. Y le dan clic en la fecha. Ujú. Bien, aquí viene un identificador que es opcional, que es el tipo. El tipo, y ahorita les digo cómo cambia eso. Primero póngale así el número diasem en fecha. Diasem en fecha, enter. El otro es opcional, y ya lo arrastro. En este caso, el día de la semana, voy a hacer aquí un apunte. El día de la semana, aquí ajustar texto. El día de la semana, en este caso, está dividido del 1 al 7. Ujú. Pero generalmente, si lo ponen sin el tipo, les va a poner el día de la semana por default. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, voy a cambiar el día de la semana, hagan de cuenta hoy, 18/07 de 2022. Es que les pone 2. ¿Cómo que 2, profesor? Sí, porque en estricta teoría, para todos los sistemas mundiales, el día de la semana en realidad empieza en domingo, no empieza en lunes, ¿no? Entonces si lo dejan así por default, sería, entre paréntesis, le pueden poner 1
empieza domingo. O sea, el día 1 es domingo. Entonces, por eso aquí dice 2, porque es el segundo día de la semana. Órale, profesor. Sin embargo, en tipo, aquí en tipo, voy a ponerle otra vez, colóquense aquí en donde pusieron día sem, fecha, colóquense ahí y le ponen f de x. Aquí también hay un tipo abajo, que es el que me salté. Si le dan clic, también es opcional, pero dice, exacto, es un número para domingo 1, para domingo, a sábado 7. Use 1 para lunes 1, a domingo 7. Use 2 para lunes 0, domingos. ¿Qué? Bueno, aquí lo que dice básicamente es que te puedes ir recorriendo, ¿no? Si lo dejas en blanco, es el default. O sea, por default es domingo, ¿sí? Y el sábado sería 7, el día 7, ¿no? Por ejemplo, este que está acá abajo es sábado. Esta fecha es sábado, porque el último día de la semana, pues ya ve que son 7 días, ¿no? Entonces el último día sería sábado, 7. Ujú. Y use 1. Si aquí le pongo 1, si aquí le pongo 1, o aquí dentro de la función le hubiera puesto coma, ahí ven. Órale, profesor. A ver cómo hizo eso. Sí, alumno. O sea, me metí a la función, le borré el paréntesis y le puse una coma. Aquí también te viene una ayuda, que creo que es un poquito pues explícito esto, fíjense. Si le pones 1, será domingo y sábado 7. Si le pones el número 2, sería el número 1 y el domingo sería el 7. Y así sucesivamente. Pero quizás lo manejes tú diferente, ¿no? O sea, tu semana igual y tú, por ejemplo, no trabajan los lunes. Entonces tu semana, quizás tú lo quieras que tu semana empiece en martes. Entonces ahí tendrías que poner entonces el 12. Pero bueno, en este caso vamos a suponer, yo pongo 2, ¿no? El número 2. El número 2 que es este, cuyo día inicial es el lunes. Pero lo voy a poner en otra columna para que se vea. Voy a ponerlo aquí para que se vea la diferencia. Aquí en este caso, día de la semana, ¿qué vamos a poner? Vamos a ponerle en este caso el 2. 2, que quiere decir que empieza el lunes, la semana, no sé si lo puedan checar así. Entonces aquí sería igual, día, día de la semana, de esta fecha, coma, tipo 2. Tipo 2 significa, aquí acuérdense no les puse nada, porque sería por default el tipo 1. Y aquí sí estoy poniendo coma 2, porque sería el tipo 2. Entonces, ¿qué creen? Pues se identifica diferente. Vean cómo baja 1. En lugar de 7, aquí es 6. En lugar de 3, aquí es 2. En lugar de 4, aquí es 3. Y así baja. ¿Por qué? Porque mi día inicial es el lunes. Entonces, así sí. Ahí sí. Vean, el día de la semana, lunes. Bueno, pero ¿para qué estoy haciendo todo esto? Esto, jóvenes, es para que después veamos condiciones en validación de datos, por ejemplo, en la validación de datos que yo les dije que en la validación de datos en este curso vimos pues la básica. Pero en el siguiente curso vamos a ver funciones de validación en las que las personas no pueden meter fechas, por ejemplo, de días no hábiles. Y puedo estructurar yo mi día de la semana específicamente para que capturen, por ejemplo, ciertos rangos de días. Hagan de cuenta como lo de la semana inglesa, que no me capturen días que no nada más no son sábado y domingo, sino que son, por ejemplo, nada más los días laborables de la semana, que son martes a domingo. Entonces no me pueden capturar los lunes. O sea, no me pueden capturar fechas que en el sistema estén capturados como lunes. Órale, profesor. Claro, que lo más común es que el formato no me puedan capturar sábado o domingo, ¿no?
Eso es muy útil. También para el formato condicional también se ocupan funciones así o en la validación generalmente. Entonces, esta cosita van a decir, ah, pues esto qué, ¿no? O sea, yo puedo poner día de la semana, ni siquiera lo ocupo. Sí, tal vez no lo ocupes aquí como, o sea, como que aquí no te sirve, ¿no? Que te diga aquí si fue el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, igual, no te sirve. Por cierto, esto lo podemos cambiar más adelante con una función que veremos que se llama, por ejemplo, una de las que veremos se llama buscar B, para que te lo ponga en texto, ¿no? Para que te ponga lunes, martes, miércoles, qué representa, ¿no? Porque ahorita nada más te lo pone en número. Pero quiero que identifiquen la diferencia ahorita en este módulo, porque lo vamos a ocupar más adelante en la validación. Por eso quiero que más o menos quede claro, ¿no? La función día de la semana tiene un parámetro extra que te indica qué formato o qué día va a empezar primero a contar. Si va a empezar a contar desde el domingo o desde el lunes. Eso es lo único, sí, pero ya lo veremos más adelante. Ay, Dios, estos cuentos que pasan. Bueno, bien. Entonces, dicho eso, vamos a la siguiente función. La siguiente función, vamos a hacer aquí un paréntesis, es también puedes ponerle, por ejemplo, un número de la semana. Bueno, en este caso es la semana del año. Eso también es muy común cuando estás haciendo planeaciones. Cuando estás haciendo planeaciones, hagan de cuenta que planeas por semana o quieres identificar el número de la semana para hacer una sustitución, un balance, para hacer un cierre, para cobrar de cierta semana a cierta semana del año, para ubicar en el mapa o en un gráfico el rango de las semanas del año. No sé, para filtrar, por ejemplo, las semanas del año para hacer un reporte. Para muchas cosas te sirve esta semana del año. Ujú. Y eso se hace con, háganlo, igual, num punto de punto semana. Este, num punto de punto semana. Le das clic en la fecha. O sea, todos estos le estamos dando clic en la fecha, nada más, y el parámetro ahorita que pusimos de más acá. Enter. Ah, bueno, aquí te va a aparecer el tipo de vuelta, ahorita lo vemos para que lo vean. Pero dale enter el número de semana, igual, y ya le recorres. Por cierto, aquí estamos en la semana 30, ¿no? Ya ven que cambié esta la fecha de hoy. Estamos en la semana 30 del año. Esta semana fue la 51, vean. La 51 porque ya es de diciembre. Ya estaba a una. Ya estaba a una semana del final. Bueno, a tres, ¿no? Más o menos. Bueno, dependiendo cuántas semanas tenga el año, ¿no? Hay años con más o menos semanas. Pero ahorita estamos en la semana 30 del año. Pero eso es muy común porque identificas qué semana aquí 30, 30, 30 y así, y filtras. Y filtras por semana, dependiendo para que lo necesites, como los ejemplos que les di. Ujú. Entonces es la semana del año. Órale. O sea, el número de la semana del año. Claro, aquí si le pones una semana, por ejemplo, este es de enero, ¿no? Pero si lo hubieras puesto el 5 de enero del 2022, pues te pone. Ah, no, el 5 ya no era la semana uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Teresa, ¿cuándo era la uno? ¿Cuándo empezó? ¿Dos? Ah, no, semana dos. ¿Por qué te pone aquí la semana 2 de enero? Y entonces la uno, ¿qué se supone que es el 12? A ver, vamos a ver aquí. Entonces no es la del año. A ver, ¿qué pasa? Primero de enero. Sí, la semana uno. Ah, es que aquí creo que no le puse. A ver, ya puse, le pongo la 2 de la semana. Ah, pero es que no es el calendario. A ver, la 2. 02. Ah, sí. A ver, voy a ver el calendario. A ver, enero, enero, enero. Ay, enero. Ah, sí. Ah, miren el calendario. El día 1 de enero fue sábado y está considerado como la semana uno del año.
Pero el 2 de enero, órale, qué chistoso. El 2 de enero cayó en domingo de este año, ojo. Y el domingo, acuérdense que por default es la siguiente semana. Y entonces por eso me pone la semana 2. Órale, profesor. Aquí, por ejemplo, seguramente este año va a tener más de una semana porque está en esta situación. Porque nada más hay un día. El 1 de enero fue la primera semana de este año, porque el domingo ya fue la segunda porque empezó en domingo. Órale, órale, profesor. A ver, entonces en diciembre te va a tener más de 53, ¿no? Entonces, este va a caer el 31, pues sí, en sábado. Si le pongo el 31, pues le vamos a ponerle, ¿qué será? 31 de diciembre, va a ser como más de las 52, ¿no? 53, sí, más de las 52. Tiene 53, va a tener este. ¿Pero por qué? Por ese pedacito del año. Generalmente son 52, como acá. Pero bueno, entonces vean ese pedacito. Bueno, ese es un muy buen ejemplo para que vean lo siguiente. No voy a dejar la fecha que está aquí. Este es muy buen ejemplo, porque igual, lo mismo que aquí. Si tu semana empieza en uno, ¿cuál es el día de la semana? Si tu semana le pones en tipo 2, quiere decir que la semana empieza el lunes. Órale, profesor. Entonces aquí, este es muy buen ejemplo, porque aquí sucede lo mismo con el tipo de vuelto. El tipo de vuelto es un número de uno o 2 que determina el tipo de valor de vuelto. Órale, profesor, ¿cómo? Aquí también se lo pueden poner, ¿eh? Hace rato también le pudieron haber puesto aquí, eh, en la parte de aquí también le pudieron haber puesto el número 2 aquí en estas ventanas, ¿no? Órale, profesor. Tipo de vuelto 1. Entonces sería 30. Pero si le ponen el tipo de vuelto 2, órale, profesor. ¿Sí lo ven? O sea, es más o menos lo mismo, ¿no? Si aquí le pones el 1, es el de favor. Y si aquí le pones el 2, bueno, lo voy a hacer ahí mismo. Pues es lo mismo, ¿no? Pero en el 2 ya está considerado, vean, órale, que empieza la semana en lunes. Entonces, ojo con este que estoy haciendo, no sé si se están perdiendo, ¿no? O sea, aquí el identificador 1 es por default, pero si le pongo el 2, quiere decir que mi semana empieza el lunes. Entonces, aquí el 2, vean, vean cómo el 2 ya me puso que es la semana 1. Pero si le hubiera dejado el 1, si le hubiera dejado el 1, que es el default, o le hubiera dejado como estaba, entonces, ¿qué? Se pone que 2, ¿eh? Por lo que ya vimos de la fecha. Entonces, abusador, ¿no? Porque tienen ustedes que considerar esto de dónde empieza la semana para las funciones, ¿no? Órale, profesor. Bueno, y también existen funciones pues, para la hora, ¿no? En algunas ocasiones, cosas financieras, cosas de temporalidad, algunas cosas de las entradas y las salidas de los trabajadores, de los colaboradores, tu horario de tiempo de captura, el tiempo de alguna pose de algún producto, algún proceso específico para una fabricación, ciertos tiempos para muchas cosas, también es muy importante manejar la hora, ¿no? La hora también de entrada de un trabajador, a veces es muy importante, por ejemplo, para sacar horas extras, para sacar mm, la jornada laboral completa o no, para sacar si le estás pagando a una persona, proveedor, en algún proceso, si estás pagando por hora, pues también hay que ver eso, si estás cobrando algún tipo no sé, por ejemplo, se me ocurre en un cibercafé, ¿no? Que capturas la fecha, digo, la hora en que entró la persona y automáticamente se puede hacer con un formatito, claro, con un sistema que ya iremos viendo en los demás módulos. Pero si lo capturas aquí manualmente, la hora en que entra una persona al cibercafé y ya después la hora de salida, puedes hacer y obviamente tienes que hacer un cierre o una diferencia entre los minutos, pues puedes hacer un formato que te diga cuánto cobrar, ¿no?
pero también le estás considerando los minutos. Ese es otro ejemplo. Hay muchos ejemplos donde se puede considerar el manejo del tiempo. Muchos, muchos. Entonces, vamos a hacer esto también. Entonces, vamos a suponer, voy a poner un formato de 20. También voy a ser repetitivo. Voy a decir, ay, este profesor, ¿cómo repite? Voy a ser repetitivo. Estas son funciones básicas de las funciones de hora, ¿no? Porque también en la validación también vamos a ver algo de cómo poner los ciertos formatos, cómo poner ciertos horarios. No es lo mismo también, quiero que me captures ciertas horas, pero que vienen muy específicas en una función, ¿no? No que me captures horas. Ya vimos en este curso que me puedes capturar horas, o me puedes capturar decimales, o me puedes capturar textos, o sea, sí, pero ya dentro de capturarme la hora, no quiero que me captures cualquier hora. Igual con las fechas. Sí, ya vimos cómo capturar fechas, pero no, y de un rango, pero ya específicamente los días laborables de la semana u otras cosas, pues no. Entonces vamos a poner este formato, lo digo por el formato de 24 horas, ¿no? Y por otras cosas, ¿no? Las 8:15, ¿no? Estas serían las 8:15, ¿no? De, de la noche. Vamos a ponerle aquí, para sacar la hora, ahí, acá. Para sacar la hora le ponemos hora, precisamente. Hora, paréntesis y el formato de la hora. O sea, te saca la hora. Y el minuto, que a veces es muy importante, minuto. Ujú. Y te sacan los minutos. Órale, profesor. Y si le hubieras puesto segundos, pues también, segundo. Vamos a ponerle. Segundo se pone como lo pueden ver, si le dan doble clic, se pone con dos puntos más, ¿no? Vamos a ponerle 20 segundos. Entonces aquí, segundo, sería por segundo. Segundo de esto, enter, ahí está. Ah, le puse repetido, ¿no? Vamos a poner otros segundos, por ejemplo, 15. Ah, no, que 15. 06. Ahí está. 20 horas, 15 minutos, 6 segundos. Esto puede ser un temporizador, ya veremos, ahí iremos viendo cómo ponerle las horas. Esto, por ejemplo, incluso también puede ser la hora del sistema. Ujú. Vamos a poner esto. Copiar, pegar aquí. Acuérdense que hace la relatividad. La relatividad de copiar, pegar es que va a agarrar esta. Va a agarrar esta. Porque copié estos tres y lo pegué, entonces va a agarrar. Ya hemos hablado de eso, de la relatividad, de dónde agarra la referencia relativa. Entonces aquí está agarrando el de aquí. Ujú. Entonces, esta la puedes capturar tú, ¿no? Por cierto, pueden en formato esto. Por ejemplo, si no se ven los segundos, aquí puedes poner más formatos de número, que eso ya también lo vimos. Y ya le pones aquí que te diga HHMMSS, digo, para que puedas ver los segundos, ¿no? Sin embargo, esta es una hora fija. Es una hora fija. Aquí también podemos manejar fechas del sistema. Fechas del sistema. Ujú. También podemos manejar una fecha del sistema. Sin embargo, podemos manejar la función ahora. La función ahora es esta que dice aquí, pues así, ahora. La función ahora, así solita, función ahora, te da esto. Órale, profesor. Ahí no tiene que tener parámetros. Ok, sí. Híjole, este cuento usted nos dice que va a ser y todo. Ok. Fíjense, la función ahora es una función que nada más puse igual, ahora abro y cierro paréntesis. Abro y cierro paréntesis. Esta función ahora te da la fecha del sistema y la hora del sistema. ¿Sí? Fíjense, son las 10:56, según esto. Claro, redondeado. Y la función hoy también existe,
Miren, ya cambió a 10:57 automático, ¿eh? Qué bárbaro. Y la función hoy, también hoy, y abren y cierran paréntesis. Te da la fecha, solito la fecha. La función hoy te da la fecha del sistema, la función ahora te da la fecha y la hora actual. Pero esto es muy útil que ustedes lo pongan en los encabezados, para que cuando abran su documento te ponga la fecha del día. Esta sobre todo, la función hoy. Entonces abren su documento y donde pongan hoy es la función del día. Entonces, cuando hagamos funciones de validaciones y referencias y funciones que hacen referencia al día, pues pueden cambiar todos los resultados dependiendo de la fecha de hoy. Eso. Entonces, esas funciones son muy útiles, ¿sí? De fecha y hora. Ujú. Bien, y bueno, aquí podemos poner entonces, igual, ahora. Ujú. Órale, profesor. Y vean cómo lo pone. Bueno, aquí puse la función ahora, es la función ahora. Entonces ya son 10:58, pero vean cómo se los va poniendo, ¿no? O sea, estas salidas están ubicadas o referenciadas en esta función, ¿no? Pero cuando haces un cambio o vuelves a hacer, por ejemplo, aquí le di doble clic, cuando haces un cambio lo vuelve a refrescar, porque esto se refrescó. Y en cambio esto es fijo. Entonces, cuando vuelves a abrir el documento, cuando haces un cambio, cuando haces un proceso, en el proceso le puedes dar clic a un botón, como ya iremos viendo, capturas una información, pasas de una hoja a otra, etcétera, como aquí, que pudimos haber pasado el nombre con una flechita de hipervínculo, ¿no? Por ejemplo, pones el nombre, pones insertar forma, pones un dibujito, vamos a poner este dibujito, le pones este un texto, esto como en Word o PowerPoint, le pones editar texto y le pones ver, ¿no? Entonces ya le pusiste ver, la más chiquita, le puedes poner clic derecho, ¿sí? Le puedes poner un hipervínculo aquí o en insertar también. Ujú. Los vínculos nada más son como saltos, son saltos de clic. Entonces vínculo, insertar vínculo. Y le pones donde quieres ir. Ujú. Puedes abrir un documento, puedes hacer una página web o puedes decirle lugar en este documento. Y le dices, lugar en este documento, quiero ir a salida de textos. Esto es para presentación, ¿no? Pones una portada, pones los datos y le pones entrar o le pones registrar o le pones ver la ficha, ¿no? Por ejemplo aquí, si le pongo Susana y le pongo aquí ver, doy clic, ¿qué crees? Te lleva, órale, profesor, y te actualizó el nombre en altas y bajas. Lo que hicimos hace rato, nada más lo que estoy poniendo es un vínculo para que te lleve rápido a la hoja. O sea, en lugar de que el usuario le dé clic acá, pues que le dé aquí más bonitas, ¿no? A eso me refiero con actualizar mi formato. Por ejemplo, que ahorita me cambié, ¿no? Pero sin embargo no se actualizó. Tendría que ser un doble clic o algo, un botón para que dé las 11:01. Y las 11:01:30. Híjole, híjole. Ha sido un placer. Em, Espero que hayan visto, bueno, abarcamos todos los temas. Voy a anotarlos para que no se me pasen el temario como la vez pasada. Entonces, en este caso, pues todas las funciones básicas de texto. Acuérdense que vimos concatenar, derecha, extraer, izquierda, largo, mayúscula, minúscula, nombre propio y decimal. Y de la fecha, ahora, hoy, año, mes, día, semana, hora, minuto, número, semana. ¿Sí? Para que no se nos pase nada. Eh, Ubíquenlo, practíquenlo y si tienen dudas, nos vemos en el WhatsApp. Déjenme detener entonces la grabación.